Saludos amigos, bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy queremos plantearnos unas interrogantes y es que si se puede desde el arte salvar la historia de un ser humano, desde el arte también y desde las pinceladas se puede cambiar la perspectiva de un niño desde un aula. Para plantearnos todas estas interrogantes hemos tenido el honor de acercarnos a una distinguida invitada, una profesora de arte y artista plástica de destacada trayectoria con quien vamos a estar conversando acerca de estos temas a través del lienzo, la escultura, el arte y toda una trayectoria vinculada a los colores, las formas y la manera de ver el mundo de los artistas. Así que agradecemos profundamente la presencia de nuestra querida Amanda Hernández de Díaz. Amanda, conocida en el mundo pues artístico, es su firma artística, y nosotros nos sentimos muy contentos de poder presentarles a una mujer que pues tiene toda una trayectoria, más de 8 décadas aproximadamente en el mundo del espectáculo, el mundo del arte, de los talleres y del compartir toda esa trayectoria que ella ha venido recopilando a lo largo del mundo, ya que ha precisamente vivido en diferentes países, tiene una historia de vida maravillosa que vamos a estar contando a ustedes. Así que muchísimas gracias, Amanda, por estar aquí con nosotros. Nos sentimos súper contentos de poder hablar hoy contigo. Bienvenida. Es un placer y un honor estar aquí contigo, Daxi, contemplando este tema tan apasionante, el mundo mágico del arte, que así como ha hecho parte de mi vida, me gustaría que fuera parte también de el mundo de los niños y de toda la humanidad, porque el hombre siempre ha sido un ser creativo, ha tenido la necesidad de expresarse durante toda su vida. Desde tiempos inmemorables, desde la prehistoria, el hombre ha estado creando obras de arte. Y bueno, valga digamos que la acotación, que queremos agradecer la coordinación de esta entrevista a nuestro buen amigo Juan Carlos Martín Rojas, quien es precisamente uno de los líderes del grupo GEMA, un grupo pues muy interesante que hemos tenido también en este espacio, y bueno, y él nos hizo esa gauchada, ¿no?, de llevarnos hasta Amanda y conocernos, y bueno, por supuesto comentarles la importancia de un ser humano que tiene una trayectoria tan amplia, que es un ejemplo además de alegría por la vida, de entereza, de entrega, porque ella no para. Son 8 décadas, que no son 2 días, y sigue adelante haciendo cosas, haciendo talleres, con ese compromiso, ese apostolado, diría yo, de transmitir todo lo que has visto en el mundo, todas tus experiencias a las nuevas generaciones. Así es, gracias Darcy de nuevo, y gracias también a Juan Carlos, que tan amablemente pues me ha hecho el contacto contigo. Y bueno, vamos a tratar lo más interesante de nosotras, que es el arte. Sí, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención tu historia, y es tan bonita y edificante, porque claro, ser artista es algo muy personal, quizás hasta solitario, ¿no?, en la parte de la creatividad, pero cuando ya un artista quiere compartir lo que sabe con otros, eso es otra cosa. ¿Qué significa para ti? Bien, el arte para mí es un mundo completo, porque se trata pues de expandir toda nuestra visión interior hacia el mundo. El artista plástico tiene una labor muy interesante, muy importante en el desarrollo de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque está llamado a ser un presentador, digamos, de muchos aspectos interiores del ser humano, de la naturaleza, del ambiente que lo rodea. Es como un historiador que nos va a brindar su visión general del ambiente donde se maneja y donde siempre va a estar involucrado en lo que sus sentimientos
¿verdad? Sus emociones, todo lo que siente, lo que percibe en una forma muy personal. Amanda, me gustaría recordar, porque como decíamos, es una trayectoria que de verdad que es bastante interesante, ¿no? Y amplia. Recordar los comienzos. ¿Por qué decides dedicar tu vida al arte? ¿Recuerda algo que fuese un antes y un después? Bueno, yo pienso que el arte se lleva en la sangre. Tú naces con ese amor por el arte. Desde pequeños en el colegio, pues los primeros garabateos que hace el niño son llevados pues a una manifestación artística. Por eso es que los talleres de creatividad infantil deben manejarse desde ese punto de vista, desde el punto de vista de desarrollo del potencial que puede tener un niño para el arte. Desde los primeros 3 años ya el niño está garabateando pues en papeles o lo que sea, y hay que fomentarle esa afección, esa forma de manifestarse del niño. Más adelante pues habrá que guiarlo en la escuela y si continúa por ese camino pues ya tiene un mundo abierto para él. Dentro de toda la trayectoria que tienes, ¿qué pesa más en ti? ¿La parte de artista o la de formadora y guiar a otros hacia el arte? Bien, yo comencé pues como comienzan todos en el colegio y luego seguí desarrollando mi vida, pues formé una familia y he estado pues dirigiendo mis hijos también y a la vez, paralelamente, en medida que me tocó viajar por varias partes del mundo, adquiriendo mayor conocimiento sobre el arte. ¿Por qué le tocó viajar? Cuéntanos esas circunstancias. Bueno, tuve la gran suerte de que mi esposo, con el cual tuve 60 años de matrimonio, él fue fundador del tránsito aéreo en Venezuela. Y le tocó, pues, una vez que se jubiló en el Ministerio del Transporte y Comunicaciones, estuvo viajando lo enviaron a hacer sus especializaciones en el exterior, en Estados Unidos, en todas partes, en varias partes del mundo, de Sudamérica también, y me tocó viajar con él, porque ya él estaba como experto de las Naciones Unidas allí. Entonces me tocó viajar al comienzo con mis hijos crecieron y yo continué. Y una vez que yo tengo toda esa experiencia en el arte, pues me dedico a visitar museos y todo lo que sea relativo al arte. Y de esa manera, haciendo estudios, siempre estudiando y trabajando en el arte y haciendo exposiciones colectivas e individuales en varias partes. Porque en esos viajes, mientras usted estaba acompañando a su esposo, usted seguía haciendo arte, haciendo obras. Sí, y trabajaba en eso donde viviese. Paralelamente, sí. De tal manera que cuando llegué a Canadá, pues allí en Montreal estuve haciendo cursos de acuarela, y así como cuando estuve en Lima, en el Museo de Arte de Lima, hice cursos de escultura, y en Caracas, ¡qué belleza! Pintura, grabados, y hice cursos de historia del arte en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Bien? Y de allí vine decidida a dar mi información de lo que yo había absorbido en diferentes partes del mundo. Ya adquirí una visión amplia de lo que era el arte, vivida justamente en los sitios diferentes que me tocó visitar. Y al regresar a Venezuela ya me decidí pues a dedicarme un poco a la pedagogía, a dar lo poco que yo sabía
poco o mucho, a los artistas plásticos y a las personas interesadas en el arte. De modo que ahora la última parte de mi vida pues la he dedicado a hacer videoconferencias de arte. Ay, qué bonito, o sea que utilizando las tecnologías de la información. Exactamente, ya actualizando todos esos conocimientos, y aquí en el Centro Social Cultural de San Antonio de los Altos, en Los Castores, en el Centro Doctor Efraín Subero. Allí pues he tenido el gusto de compartir con todos ellos y de brindar una serie de 20 videoconferencias sobre grandes maestros del arte y el arte en general. Oye, qué bonito. Maestros de los países donde usted tuvo digamos, de vivir, o venezolanos. Más o menos de qué se tratan los talleres. Las videoconferencias. Fueron videoconferencias relacionadas con los grandes maestros del arte universal. No solamente de los países que yo tuve el gusto de conocer, sino de la historia universal. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuál es uno de sus preferidos? Cuéntenos. Bien. Cuando me pregunta por el maestro preferido, yo tengo que preferir, porque sí, Armando Reverón, que es nuestro, que es un venezolano sumamente, fue un venezolano que precursor del arte moderno en Venezuela. Entonces me dediqué a estudiar su vida, y sobre todo yo viví en el litoral muchos años, y después que me casé, y allí pues aprendí pues mucho sobre la vida de él y sobre todo lo que relacionado con la importancia, porque él es el precursor del arte moderno en Venezuela, porque Armando Reverón, cuando comenzó, él fue un estudiante académico, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Caracas, luego pasó a España, allá estuvo estudiando a los grandes maestros, no solamente de la pintura, sino de la literatura universal. De allí trajo una cantidad de conocimientos importantes, pero cuando llegó al litoral en Macuto, entonces él decidió, por influencias de un gran amigo pintor, Nicolás Ferdinandov, ruso, por cierto, e influenció mucho en su pintura y le aconsejó que se alejara del mundo, que creara un mundo interior solo para él, porque Armando Reverón, quiero aclarar, era de una familia bien constituida de Caracas. Es interesante eso, porque su vida, digamos, a última instancia no fue una vida tan tradicional, por lo menos. Fue una vida diferente. Sí, muy diferente, muy especial. Él se hizo muy excéntrico, ¿verdad? Pero fue por influencia, pues, de que él supo que los grandes creadores de la pintura siempre tenían su mundo interior y que lo plasmaban fuera. Y que a pesar de que él había crecido en una familia de Caracas, de la sociedad, estudió en la Escuela de Bellas Artes, viajó, estudió a los grandes de la literatura universal, él decidió alejarse de todo ese mundo para dedicarse a su arte. Ahora, es increíble, ¿verdad? Sí. Como, o sea, las decisiones, fíjese que usted decide dar a conocer, y hay otros artistas deciden abstraerse del mundo, ¿no? Abstraerse del mundo. Qué increíble. Y allí estuvo la grandeza de Armando Reverón, precisamente, porque él comenzó con pinturas académicas del realismo, del impresionismo, y luego fue desarrollando, fue el creador, digamos, cuando el pop art en los años 60 estaban de moda, pues ya él en los años 80, en los principios de los 90, del año 1930, 35, ya él estaba en su época blanca, que es la más importante de su obra,
porque según sus grandes críticos de arte, que establecieron 3 periodos en su obra, la clasificaron en el periodo azul, el periodo blanco y el periodo sepia. La más importante fue el periodo blanco, donde él hizo una abstracción completa de su obra, buscando la luz siempre, ¿verdad? Qué lindo como un artista admira y habla y puede hablar de la obra de otro artista, y eso dice mucho de nuestra querida invitada Amanda. En la próxima parte vamos a seguir hablando de la trayectoria de esta hermosa mujer, quien es artista, quien es vecina nuestra de los Altos Mirandinos, y además que inclusive fue presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Los Alias, toda una experiencia que vamos a estársela contando en la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Amanda Hernández de Díaz, artista plástico, profesora de arte, y bueno, quedamos para conversar acerca de su experiencia como presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Los Alias. Los Alias es un municipio bien interesante desde la perspectiva artística. Allí no sé por qué, si será el bucólico ambiente, el frío, las cosas de las montañas o la magia de ese ambiente tan bello del clima ideal de los Altos Mirandinos, que hace que se gesten en los ciudadanos y en los habitantes de estas montañas artistas plásticos. Hay mucha gente que hace arte en Los Alias y en los Altos Mirandinos en líneas generales. Hay pintores y hay también personas que tienen nombre, que tienen trayectoria, y entonces eso es algo muy bonito. Pero cuando podemos observar que de esos artistas se decantan un poquito y se apartan un poquito de su propio ego del artista, de su propia visión, para ofrecer a los demás parte de su experiencia, me parece algo bien, bien interesante. Entonces, digamos, tránsito por la Asociación de Artistas Plásticos, ¿existe todavía esa asociación? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, cuando yo llegué a San Antonio de los Altos, había regresado hace poco de Lima, donde estuve 8 años en Perú, estudiando escultura y haciendo exposiciones de pintura ya, tanto individuales como colectivas. Y cuando regresamos, yo buscaba un sitio donde hubiese mucho frescor y que hubiera muchos árboles. Estuve recorriendo muchos sitios alrededor de Caracas y cuando llegué a Los Castores, a los Altos Mirandinos, le dije a mi esposo, mira, esta es la casa y este es el sitio donde yo quiero vivir. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, él siempre muy complaciente conmigo. Compramos esa casa en Los Castores y allí estoy residenciada. Me gustaría hacer un inciso porque percibo una relación muy intensa y muy bonita con su esposo. Sí, realmente tuvimos 60 años. Que de alguna manera pues coadyuvó a que usted pudiese ser artista, ¿no? No, claro, él siempre respetó mis gustos, siempre me complació en todo lo que yo quería y gracias a Dios le doy porque me conseguí como un hombre como él que fue. Mire, y que además yo lo apoyaba mucho en su carrera profesional, lo acompañé siempre donde quiera que él iba. Y bueno, tuvimos un hogar muy bonito con 4 hijos. Si usted tuviese que darle una recomendación a estas nuevas generaciones que están construyendo un hogar, de alguien que tiene cómo dar una recomendación porque vivió 60 años en un matrimonio, Ajá. ¿cuál sería? Bueno, ser muy comprensivo, querer a su pareja y apoyarlo en todo momento, en las buenas y en las malas. Porque a mí me tocó también pasar por todos grandes experiencias de matrimonio. Que no es fácil llegar a 60 años. Que no es nada fácil, que no es nada fácil. Ajá, sí. Atender al esposo por un lado, atender la educación de los hijos por otro y hacer que ellos, gracias a Dios, todos son profesionales. Ya todos tienen sus carreras y están
trabajando Tiene en las nietos, áreas. me imagino, ¿no? Tengo nietos también, que también están trabajando y están estudiando, están formando todo el tiempo, pues claro, con los problemas que existen en todas partes, pues hay que tratar de solucionarlos y salir adelante y que tengan siempre una buena orientación. Bueno, quedamos el tema que usted llegó y entonces comenzó con la asociación. Cuéntenos esa parte. Llegó a Los Castores, nada más y nada menos. Bueno, cuando llegué a Los Castores me encontré con la casa ideal y el clima ideal. Dije, aquí no me quiero mover, porque ya no me acostumbro al calor de La Guaira, ni tampoco demasiado frío, tampoco fue bueno. Entonces aquí conseguí el clima ideal. La gente muy tranquila, muy agradables todos, y yo me he sentido feliz aquí en Los Castores. Entonces decidí pues ponerme en comunicación con la alcaldía, y de allí pues buscando las áreas dedicadas a la cultura, me conseguí con que había una asociación que era la Asociación de los Artistas Plásticos del Estado Miranda. Y bueno, yo me involucré allí, poco a poco fui asistiendo a reuniones y tal, compartiendo experiencias, exponiendo con ellos, y hasta que me nombraron presidenta. Estuve yo encantada de la vida allí, estuve dirigiendo la asociación por 2 periodos consecutivos, pero después resulta que tuve que salir de viaje de nuevo con mi esposo y me tuve que ir a Centroamérica. Pero bueno, entonces la asociación quedó en manos de otro grupo de pintores. Les quiero contar que en ese momento el censo que se hizo de artistas plásticos, habían más de 100 artistas plásticos inscritos allí. Qué bonito. Se creó todo un núcleo de exposiciones que se hacían todos los meses, exposiciones de artistas diferentes, y bueno, hasta que yo me fui, pues eso fue lo que quedó. Lamentablemente cuando regresé, pues eso se había disuelto. Y no sé en qué forma pues está ahorita. Yo había dejado equipos y materiales, todo listo allí. Pero bueno, las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas fueron cambiando. Pero fue una experiencia para usted interesante. Para mí fue una gran experiencia, porque se hicieron exposiciones. Cada mes se inauguró una exposición. ¡Qué belleza! No había, porque siempre ha sido el problema principal, la falta de espacios físicos. Los artistas exponían sus obras en las calles, en las avenidas, en las plazas. Hasta que la alcaldía nos cedió un espacio allí, en la alcaldía, al lado del teatro. Estuvimos allí hasta que se construyó el complejo cultural Lusalia. Que ahí hay un espacio especial para eso. Sí, allí tenemos una sala especial para los artistas plásticos. Maravilloso. Ahora bien, en el tema de la educación y de los talleres y de las conferencias vía online, que usted actualmente es una de sus actividades fundamentales, me gustaría que nos cuente desde su perspectiva cuál es la importancia para los niños, para el ser humano, de tener contacto con el arte desde temprana edad. Porque claro, sabemos que el tema del preescolar y la cosa, pero que ellos vean como que es algo importante, creativo, que es importante que ellos puedan ver su propia creatividad plasmada de alguna manera. Sí, justamente, pues, como te decía anteriormente, los artistas plásticos deben formarse pues desde su niñez, porque eso los va a ayudar a él a tener un mundo mejor, una apreciación de la belleza que tenemos. La belleza existe en todas las facetas de la humanidad, inclusive durante las diferentes manifestaciones del arte. En el arte moderno, el arte conceptual, pues ya se ha plasmado una forma de ver el arte, no tanto en su belleza física, sino en lo que involucra el arte, en lo que proyecta, la belleza que se proyecta.
Entonces comienza el arte abstracto, comienza el arte conceptual, comienza el arte pop, el expresionismo abstracto que comienza con las guerras mundiales. Y de allí en adelante pues el arte se va viendo de otra manera, porque del Renacimiento se expuso el arte como la belleza en el arte. Los museos se llamaban museos de bellas artes. Hoy en día los museos ya no se les llama museo de bellas artes, ahora se le dice museo de arte. Ahora, fíjese, usted ha tocado un tema medular dentro de lo que significa el arte, y es la fusión que hay de una cultura determinada y un tiempo específico, como cuál es la reacción del artista de acuerdo a su época, ¿no? Cómo se fusiona con su época. ¿Cuál sería el rol fundamental que tiene hoy un artista en una Venezuela, por ejemplo, en estos tiempos? Sí, es bien importante porque, como te venía comentando, el artista plástico es como un historiador. Él va captando, hace su obra, su creatividad, tiene que ser en base a una expresión interior. Y esa expresión interior viene de la formación del artista, del ambiente que lo rodea, de lo que él está mirando y sintiendo y viendo todos los días. Y entonces eso es lo que plasma en sus obras. Cuando tú ves una obra, ¿y eso qué significará? ¿Y por qué ese artista pinta esto? Que no, eso no tiene nada de belleza física, pero sí tiene una parte surrealista o una abstracción que tú no entiendes, o algo, eso es cubista, pero ¿y eso por qué ese pintor, por qué Dalí pintó esas cosas, y Picasso, por qué? Te haces todas esas preguntas, y ese es el mundo interior que el artista ha absorbido de la época en que está viviendo, de tal manera que los artistas plásticos de esta época tienen que plasmar en sus obras el momento que están viviendo, la época que están viviendo. No puede ser jamás una obra de arte de estos tiempos igual a lo que se pintaba durante el Renacimiento o durante el Barroco o durante el Gótico. Súper interesante. No. Amanda, para finalizar esta conversación tan interesante y tan bonita, me gustaría que tú nos des esas palabras que para las nuevas generaciones de artistas, para la gente que quiere y de repente los que no se atreven, para los que ya tienen una trayectoria y que están en esta época que vivimos actualmente, donde estamos inmersos en las tecnologías de la información, en los teléfonos celulares, en los tipos de arte, como tú dices, novedosos a través de las computadoras, que inclusive se venden obras de arte a través de computadoras. Entonces son cosas muy novedosas, pero ¿qué mensaje le das a esta generación actual desde tu perspectiva del arte? Bien, que el artista debe continuar evolucionando en la medida que el mundo va evolucionando. Y si el mundo está ahorita en una tecnología avanzada, pues el artista también tiene que plasmar su obra, tratar de buscar lo que viene, lo del futuro, lo que estamos viviendo, esa técnica. Estamos en una transición hacia mundos superiores donde el espíritu está teniendo prominencia sobre lo material. Hay que estar claro en eso, de que estamos viviendo un cambio muy especial en el ser humano. El ser humano es más espiritual y más consciente de lo que está viviendo hoy en día y para dónde va, qué es lo que nos viene para el futuro. Y esa es la genialidad del maestro de arte, de el artista de nuestros tiempos. Hermoso, muchísimas gracias por ese bello mensaje, Amanda. Súper contento y bueno, maravilloso, digno de un artista.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Amanda, por compartir esta conversación con nosotros y tomar de tu valioso tiempo para que habláramos un ratico y hablar de tu vida, de tu historia, que es muy linda, muy especial. Muchísimas gracias. Gracias, Darcy. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, mi amor. Y a ustedes, nuestros queridísimos y distinguidos televidentes, les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este espacio a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.